empezar la grabación. Ya está. Hemos estado viendo el tema de la diferenciabilidad y no se olviden que este tema, el tema de la diferenciabilidad, reitero que podría ser en algún momento hasta un poco abstracto. En realidad lo que nos está permitiendo ver es o determinar es cuándo una función es determinable en algún punto de su dominio, es lo que hemos estado viendo. Y habían tres criterios, ¿no? Uno, que tenía que ver con averiguar el valor de epsilon 1, epsilon 2, y que era un procedimiento algebraico bastante tedioso posiblemente, porque encontrar epsilon 1 y epsilon 2 puede ser complicado, y luego encontrar sus límites. Esa era una posibilidad, y que esos límites valgan cero. La otra posibilidad era de que nosotros derivemos la función y luego hallemos su límite, es decir, averiguemos si es continua la función. Esa es otra forma de determinar la diferenciabilidad de una función a partir de la continuidad de sus primeras derivadas parciales. Había que derivar y averiguar si las derivadas son continuas. Si son continuas, entonces quiere decir que la función es diferenciable. ¿Y qué quiere decir que la función sea diferenciable? Quiere decir que si yo estoy en un punto parado sobre un punto de una superficie, yo me podría mover en cualquier dirección y encontrar una pendiente en cualquier dirección. Eso quiere decir diferenciable. No quiere decir que si yo voy hacia atrás me caiga un barranco, entonces esa función no es diferenciable. O si voy a la izquierda me caigo a un barranco, porque está hueca la función ahí. Eso quiere decir que la función no es diferenciable, porque no puedo encontrar una pendiente en cualquier dirección, ¿no? Solo podría encontrar en algunas direcciones. Cuando yo encuentro solo en algunas direcciones, la función no es diferenciable. Y esas algunas direcciones pueden ser la dirección del vector y la dirección del vector j, por ejemplo. El hecho de que existan derivadas parciales no implica que la función sea diferenciable, porque estoy encontrando, reitero, pendientes solo en dos direcciones, en la dirección del eje X y en la dirección del eje Y. Pero ¿qué pasa en una dirección intermedia entre X y Y? Si ahí no existe derivada, entonces se define o concluimos de que esa función no es diferenciable, ¿no? Y el tercer método que hemos estudiado, la tercera posibilidad que teníamos, era de que construyamos un límite que debería valer siempre cero con el diferencial total y con el incremento de la función. Y si ese límite valía cero, entonces la forma diferencial era exacta. O perdón, era diferenciable, mejor dicho, la función. Es lo que hemos hecho, ¿no? Y hemos hecho algunos ejemplos de eso. El anterior ejemplo era justamente eso. Nos pedían averiguar la diferenciabilidad y la continuidad de esta función, por ejemplo. Rápidamente repasaremos lo que hemos hecho en la clase anterior con el último ejercicio. Me daban esta función que siempre se dispara cuando habilito. Todo eso hemos visto. Acá creo que hemos quedado. Acá. Me daban esta función definida de esta forma. Es una función que puedo encontrar los valores de z. No se olviden que esto es z. Z es igual a f de x y. Puedo hallar el valor de z a través de esta ecuación. Y esta ecuación es válida, dice, para cualquier valor diferente al origen de coordenadas. Y cuando estoy en el origen de coordenadas, la función definida vale 0. Así me lo han dado. Entonces, lo primero que estoy averiguando es si la función es continua. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ratificar o no este 0 que me han puesto acá, hallando el límite de esta función. Cuando x tiende a 0 y y tiende a 0. Lo hemos hecho con una aproximación trigonométrica y el resultado me ha salido 0. Y este 0 no depende del ángulo. El 0 siempre va a ser 0. Como este resultado era coincidente con este resultado, la función es continua, ¿no? Luego hemos encontrado la diferenciabilidad, hemos averiguado si la función es diferenciable y hemos utilizado este procedimiento, que es el más poderoso, digamos, este procedimiento. ¿De acuerdo? Y delta x y delta y los he cambiado simplemente por h y k. La función es esta, y voy a encontrar su diferencial total. Para encontrar el diferencial total necesito encontrar la derivada de la función respecto de x y la derivada parcial de la función respecto de y. Pero lo voy a hacer con el límite, porque si no sería complicado. Lo hago directamente con el límite y evaluándolo directamente en el origen de coordenadas. Y eso me permite encontrar estos límites que son 0.
Por lo tanto, el diferencial total valía 0. Entonces, esta ecuación que teníamos acá se va a reducir, porque ahora todo esto vale 0, desaparece, y solo tengo que hallar esto. Y para hallar eso necesito el incremento. El incremento lo vamos a encontrar haciendo lo mismo. El incremento directamente lo voy a encontrar en el origen de coordenadas, y las variables, y esto además vale 0, y las variables que voy a tener en realidad va a ser simplemente h, k. H, k, que son las únicas que sobreviven. Mi función era, fíjense, nuestra función era x por y. Entonces, en lugar de x voy a colocar h, y en lugar de y voy a colocar k, porque el punto es 0, 0. Y hacemos lo mismo con el denominador. Me encuentro con este resultado final. Hallamos su límite, y el límite depende de la pendiente. No es 0. Tiene que valer 0 para que la función sea diferenciable. Por lo tanto, esta función es continua, pero no es diferenciable, ¿no? Veamos otro ejemplo. Bueno, eso a modo de repaso de lo que hicimos la clase anterior. Veamos un ejemplito más sencillo. Me dan esta función y me están pidiendo que averigüe la continuidad y la diferenciabilidad de esa función en el origen de coordenadas. Es muy parecido al ejercicio anterior. En realidad es muy parecido, casi igual. Solo que la función ahora es otra. La continuidad. Lo que voy a hacer para estudiar primero la continuidad es hallar el límite. Salió el límite de esta función cuando x tiende a 0 y y tiende a 0, porque ese es el punto donde estoy analizando. Y el límite no presenta indeterminaciones, es un simple reemplazo y vale 0. Por lo tanto, esta función es una función elemental y tiene una imagen en el origen de coordenadas, vale 0. Veamos la diferenciabilidad. Para la diferenciabilidad necesito encontrar las derivadas parciales, porque podría utilizar este mismo procedimiento, este mismo. Y para hacer esto necesito encontrar derivadas parciales. Necesito la derivada de f respecto de x y necesito hallar la derivada de f respecto de y. Entonces voy a empezar encontrando la derivada de la función respecto de x, también con el límite. Pero me encuentro que el límite no existe porque tiene dos imágenes. ¿Por qué tiene dos imágenes? Porque cuando reemplazo el valor de x por h, haciendo uso de esta misma definición que tenemos acá, pues coloqué directamente el resultado. Estoy haciendo uso de esta definición, pero coloqué directamente el resultado. El límite vale más menos 1. ¿Por qué vale más menos 1? Porque la raíz cuadrada de h al cuadrado no es h, es más menos raíz. La raíz tiene dos signos. Por lo tanto, como no tengo una solución única, decimos que la derivada respecto de x en el origen de coordenadas no existe. Estoy encontrando dos soluciones. Por lo tanto, ya no es necesario encontrar la derivada de la función respecto de y. Por lo tanto, la función no es diferencial, porque no tiene ni derivadas. En cambio, en el anterior ejercicio sí he encontrado derivadas. Valía 0 su derivada en el origen de coordenadas. Acá no encuentro una solución. Como no encuentro una pendiente en la dirección del eje X, quiere decir que hay un barranco, porque no se olviden que encontrar derivadas es caminar sobre una función, ¿no? Este es el dominio de definición de esa función. Me muevo a lo largo del eje X, aproximándome al origen de coordenadas, y justo cuando me muevo a lo largo del eje X, no existe pendiente. Entonces, como no existe esa derivada, ya de entradita no es diferenciable, es porque ya he encontrado una que no existe en una determinada dirección. Por lo tanto, concluyo de que esa derivada no es diferencial, o esa función no es diferencial. ¿De acuerdo? Ya está, con eso concluyo de que la función es continua, pero no es diferenciable. Podríamos utilizar en este ejercicio otro método, no el de los límites, sino el de la continuidad de la derivada. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a la función nuevamente, lo derivo respecto de x y su derivada vale esto. Perfecto, esa es la derivada de la función. Estoy usando ese criterio que dice que si una función es diferenciable, su primera derivada respecto de x y respecto de y tiene que ser una función continua. Es decir, que las derivadas parciales tienen que tener una imagen, que cuando yo calcule el límite me tiene que dar un resultado, eso quiere decir. ¿De acuerdo? Pero en las primeras derivadas, por eso he encontrado la primera derivada. Ahora voy a estudiar la continuidad de esta función. Voy a ver si es continua o no.
Y para saber eso, lo que voy a hacer es calcular el límite, porque la continuidad siempre se estudia con el límite. Hallo este límite. Cuando x tiende a 0 y y tiende a 0, porque ese es el punto donde hay conflictos, ¿no? El origen de coordenadas. Me voy a aproximar con una recta para resolver este límite. Aproximándome con una recta donde b a y voy a reemplazar por m veces x, solo hay un y acá, lo reemplazo y me da este resultado. Fíjense que ese resultado me dice que el límite no existe porque voy a tener un resultado diferente para cada valor de m. De entradita, en el primer ejercicio que hemos hecho, en la primera prueba que hemos hecho, ya nos ha salido que la función no tiene derivada, no es continua, no tiene límite en realidad. Por lo tanto, como no tiene límite, la función no es continua, ¿no? No es continua. Ya no es necesario calcular la otra derivada porque ya concluye. Ahora, para entender un poco eso desde el punto de vista geométrico, lo que voy a hacer es graficar esta función. Y esta función es un cono. Lo voy a dibujar en MATLAB, a ese cono. Estos son los comandos de MATLAB. Estoy creando una matriz que va desde -2 hasta 2. Estoy interpolando 40 datos con este comando. MeshGrid LinSpace. El LinSpace me da comandos para X y para Y. Y con el MeshGrid estoy formando una matriz. Luego meto la función y grafico la superficie. Solo la superficie positiva. Y nosotros hemos encontrado nuestro límite o estamos estudiando nuestra función acá, en el origen de coordenadas. Y el origen de coordenadas es un vértice. Para la gráfica, para el cono, es un vértice, es un punto. Y tiene un cambio de pendiente abrupto. No es gradual como tiene que ser para una función diferenciable. Y por lo tanto, viendo la gráfica, yo ya sé que no es continua. Y acabo de demostrar que no es continua. Bueno, es continua, pero no es diferenciable. Estoy expresándome mal. Es continua, pero no es diferenciable. Porque la función no es suave. Tiene un cambio abrupto, así, ¿no? Está bajando así. Alguien imagínense que está caminando por acá, una mosca, está caminando, llega acá y ya no hay más. Y tiene que volver a subir. Aquí hay un cambio abrupto en la pendiente. ¿De acuerdo? La función, por lo tanto, es continua, pero no es diferenciable porque no puedo apoyar en el vértice de un cono un plano tangente. Ese plano tangente en el vértice no existe. Por lo tanto, la función no es diferenciable, pero es continua, no está roto, no hace saltos, nada por el estilo, ¿no? ¿De acuerdo? Y acá, bueno, hay algunos conceptos que son importantes de ver, que me dicen que la diferenciabilidad de una función está asociado al concepto de suavidad en la curva o suavidad en la superficie, en este caso. Y tiene que ser una superficie de planos tangentes, es decir, tiene que ser una superficie que admita planos tangentes en cualquier punto de su dominio sobre la superficie. En una esfera, por ejemplo, yo siempre voy a poder apoyar un plano tangente en cualquier punto de la esfera. La ecuación de la esfera es derivable y es continua. Pero en el caso del cono, no, porque en su vértice no puedo apoyar un plano tangente. Por lo tanto, no es un espacio de planos tangentes, el cono. En el origen de coordenadas. En cualquier otro punto sí, pero en el origen de coordenadas no. ¿De acuerdo? Otra aplicación interesante de los diferenciales totales. Fíjense que me están pidiendo que estime este es un ejercicio medio pretencioso, diría yo, porque yo puedo calcular el valor numérico de eso con mi máquina de calcular, ¿no? Pero imagínense que están en pleno desierto y que no tienen una máquina de calcular y lo único que saben es cálculo. ¿Y cómo yo puedo saber el valor aproximado de este 1,04 elevado a la 2,01? ¿Cuánto valdrá ese valor? Si les pregunto a ustedes, en este momento meten a su maquinita de calcular y me van a dictar el resultado. Pero yo no quiero preguntarle a la máquina de calcular, quiero preguntarme yo mismo, ¿cómo puedo calcular el valor de esto? Fíjense, es bien interesante, es bonito, es una aplicación un poco tonta, digamos, ¿no? Porque ahora ya con la máquina de calcular lo puedo hacer, pero no deja de ser interesante, digamos. Más que tonta, yo diría, e innecesaria tal vez, porque eso ya lo puedo resolver de otra forma. Pero piensen de que estas cosas las pensaban personas que no tenían máquina de calcular, ¿no? ¿Cómo yo puedo calcular esto? Y vamos a suponer que no tenemos una máquina de calcular. Pero sé incrementos, sé lo que son los diferenciales totales, por lo tanto voy a usar estas magnitudes de cambio, que son los incrementos,
y los diferenciales totales como un elemento de apoyo para calcular un valor aproximado de esto. Lo primero que tengo que hacer es tener una función. Tengo 1,04 elevado a la 2,01, por lo tanto mi función será una función exponencial. El 1,04 que sea x y el 2,01 que sea y, o al revés. Que z sea igual y además le voy a dar un nombre, que esto sea z, voy a decir mi función. Y que la base sea, por ejemplo, y que el exponente sea x. Entonces, lo vuelvo una función, porque necesito encontrar derivadas, necesito hacer cosas como esas, ¿no? Encuentro mi función y asumo de que es esta. Y valdría 1,04 y x va a valer 2,01. ¿De acuerdo? Pero si alguno de ustedes quiere cambiar el nombre de las variables, también lo puede hacer. Ambas sirven. Ahora, lo que yo voy a hacer es darle valores aproximados al 1,04 y un valor aproximado al 2,01. Un valor aproximado al 1,04 es 1. Por lo tanto, y para mí va a valer 1. Y x, porque esta es la ecuación que estoy considerando, y x, el valor más próximo que tengo, entero, es 2. Estoy buscando números enteros próximos. Por lo tanto, para mí, esta expresión es 1 elevado al cuadrado. Ese es el valor con números enteros. El resultado es 1. Entonces, esta función se va a parecer mucho a 1, va a ser un poquito más. Pero tengo valores incrementales en realidad. No es 1, no es 2, es 1,04. No es 2, es 2,01. Por lo tanto, eso me está sugiriendo de que en el dominio de definición, cuando x valía 1, no, x ¿cuánto vale? 2, perdón. Y y vale 1. Estoy en este puntito de su dominio de definición. Bueno, hagamos en el espacio mejor para que se entienda lo que estamos haciendo. Lo vamos a dibujar en el espacio. A ver. Mi eje Z, mi eje Y y mi eje X. X, Y y Z. Luego, X vale 2, 1, 2 y Y vale 1. Estoy parado en esta posición, acá. Y luego me muevo a 1,04. Entonces me he movido un poquito, 1,04. Y Y se ha movido a 2,1, un poquito también. Mi dibujo es más esquemático, ¿no? Entonces me estoy moviendo de acá a acá. Acá mis coordenadas son 1,2, no al revés, 2,1. X vale 2 y Y vale 1. Y me estoy moviendo hasta estas otras coordenadas que vale 2,01. Me he movido un poquito. Y Y vale 1,04. 1, esto pondremos punto y coma, 0,04. Me he movido un poquito. Cada uno de estos vectores tiene su imagen, ¿no? Cuando yo estoy en este punto, su imagen vale 1. Y la imagen, cuando me muevo un poquito, seguramente va a aumentar. Entonces, esto es lo que tengo que averiguar, el incremento de la función. Eso es lo que tengo que averiguar. Bueno, ya está. Entonces, tengo que trabajar con valores incrementales. El valor incremental de z es una cosa como esto. Esta es la función incremental. Este x más delta x, para mí va a ser el 2,01. Y este y más delta y va a ser para mí el 1,04. Por lo tanto, eso es lo que tengo que averiguar, así que lo voy a despejar. Esto es lo que tengo que saber, el valor de z, porque no se olviden de que esto es z. Yo tengo que averiguar el valor de z, pero no en 2,1. Tengo que averiguar el valor de z en 2,01, 1,04. Tengo que encontrar ahí. Esto es mi incógnita para mí.
Y cuando despejo esta ecuación, me encuentro que necesito el incremento de la función y necesito el valor de la función que no desplazada, ¿no? El valor en x y en y. Entonces, x es 2 y y vale 1. Por lo tanto, todo esto para mí vale 1. Ahora necesito su valor incremental en z. Pero no tengo el valor incremental en z. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a aproximar con el diferencial total. No se olviden de que estamos hablando de valores aproximados, ¿no? Hemos dicho de que el diferencial total es una aproximación lineal al incremento. Por lo tanto, puedo aprovechar con cierta licencia, digamos, de que en lugar de trabajar con el incremento, que es lo que realmente necesito, yo puedo darme la licencia de decir, bueno, lo voy a hacer en realidad con el diferencial total, porque es la única manera para encontrar esto. ¿De acuerdo? Entonces, voy a hacer esta suposición bien gruesa. Bien gruesa. En realidad no son, ¿no? No son iguales, pero voy a decir aproximadamente igual, va a ser aproximadamente igual. Por lo tanto, mi función es esta, ¿no? No hay que olvidarse que esta es la función. Encuentro su diferencial total. Y el diferencial total es la derivada de z respecto de x, que es esto, por el diferencial de x, y luego tengo la derivada de la función respecto de y por el diferencial de y. Tengo esta ecuación. En esta ecuación tengo otro pequeño problema. ¿Por qué digo x a la y por el logaritmo de y? Puedo calcular, porque ya sé cuánto vale y vale 1, ya sé cuánto vale x vale 2. Esos son los valores sin el incremento, sin ese desplazamiento que estoy haciendo en ambas variables. Pero no tengo esto, el diferencial de x ni el diferencial de y. No tengo. Otra vuelta voy a hacer una suposición grosera y voy a decir que esos elementos diferenciales sean valores incrementales. Como me estoy moviendo de este punto a este punto, esos valores incrementales los puedo encontrar haciendo esto menos esto y esto menos esto. Entonces yo tengo el valor incremental en x y el valor incremental de y aproximado. Estoy haciendo eso. 2,01, 2 y 1,04 menos 1. Y encuentro estos valores, que no son elementos diferenciales, son elementos incrementales simplemente. O sea, y lo que estamos queriendo hacer es que me estoy moviendo desde acá hasta acá. ¿Listo? Con eso puedo encontrar el diferencial total de la función. Que no se olviden que es esto, que son derivadas parciales. Así que voy a empezar a reemplazar mis datos. Después de haber hecho las derivadas teníamos eso. Y eso lo estoy aproximando a lo siguiente. ¿Cuánto vale y? Y vale 1. ¿Cuánto vale x? X vale 2, porque son los valores enteros más próximos que tengo. Eso tengo ahí por el logaritmo de y, pero y para mí vale 1. Por el diferencial de x que me voy a prestar de este caballero, 0,01. El logaritmo de 1, pero vale 0, ¿no? Así que esto se va. Se va. Y luego tengo x, que para mí vale 2, por y elevado a la x menos 1. X vale 2, por lo tanto será 2 menos 1. Esto sigue siendo 1 multiplicado por 2. Por lo tanto, el único resultado que nos queda es eso. Y eso es igual a 0,08. Pero lo que yo estoy calculando, no hay que perder de vista, es esto. Y es delta z, que para mí ha sido aproximadamente igual al diferencial de z. En realidad, eso es lo que estoy calculando. Un valor muy aproximado. Aproximadamente. Y eso hemos calculado de que vale 0,08. Por lo tanto, para mí esto vale 0,08. Y esto ya sabía cuánto valía, ¿no? Esto es 1 elevado al cuadrado, que es 1. Sumándolo me da 1,08. Ese es el valor de la función cuando lo incremento. Eso es lo que vale esa función. Interesante, ¿no? Interesante. Entonces, el valor aproximado de esto es esto, que lo hemos hecho prácticamente a pulso. ¿Qué pasa si lo meto a una máquina de calcular? En una máquina de calcular hice el ejercicio, y ustedes lo pueden verificar. Hice directamente este ejercicio y el resultado que he obtenido es este. 1,082024294443. Con este procedimiento que hemos utilizado viendo diferenciales, yo he encontrado esto, ¿no? Solo esta partecita. ¿Qué es la parte más significativa posiblemente? 1,08. ¿De acuerdo? Les estoy poniendo problemas propuestos también, no solo, lo que les decía, las prácticas para este semestre, para este segundo periodo de evaluación en realidad, la primera ya les he evaluado,
Para este segundo periodo de evaluación, las prácticas son los ejercicios que estoy planteando como propuestos. De ahí va a entrar su evaluación, su examen, o les diré que me entreguen una hoja. Vamos a ver la modalidad, lo voy a pensar todavía. Pero esos ejercicios no esperen una práctica. La práctica son los problemas propuestos. En este periodo estoy proponiendo 4 ejercicios. En los anteriores documentos he propuesto como 10 de límites. Hay hartos ejercicios ya. Debemos tener unos 30 o 40 ejercicios, unos 30 o 20 yo creo, unos 25 ejercicios que les he propuesto. Así que vayan haciéndolos porque de ahí va a salir su práctica. ¿De acuerdo? Eso quería avisarles. Estos ejercicios propuestos no van a ser solo para que los miren, va a ser también para que los resuelvan porque va a ser parte de su práctica. ¿Alguna duda con el último ejercicio que hemos resuelto, jóvenes? ¿Alguna consulta? Ninguna. Quiere decir que está todo claro o que se han dormido. Vamos a continuar con el siguiente documento. Creo que este todavía no lo he subido. Lo voy a subir después de clases. Vamos a entrar a la parte interesante, a la parte donde se habla de espacios vectoriales de manera indirecta. Y es un capítulo referido a la composición de funciones y a la derivación implícita. Este capítulo es fuerte, es denso, así que pongan sus 5 sentidos alertas. Y lo que vamos a hacer es ver varios casos. Y esos varios casos que vamos a estudiar luego sirven para que ustedes puedan resolver cualquier tipo de problema, ¿no? Vamos a ver los casos que se pueden presentar y las alternativas de solución que podríamos tener. Para eso, vamos a utilizar un procedimiento que lo conocemos, que se le llama la regla de la cadena, ¿no? Y la regla de la cadena nos va a indicar la forma como vamos a encontrar la derivada de una función compuesta, es decir, de una función que es función de otra función. Es función de una función. Una función compuesta es una función de una función. Y de esto ya hemos hablado en la primera parte de este segundo periodo de evaluación, cuando veíamos el primer documento, cuando veíamos las propiedades geométricas y desplazábamos ejes y tenía funciones. No estaba componiendo funciones ahí. De eso vamos a hablar ahora. Y lo que vamos a hacer es definir algunos casos. Fíjense. Primer teorema, lo estoy planteando como teorema, los casos que vamos a estudiar. Vamos a suponer que tengo una función de este tipo. Atención acá, sus 5 sentidos es importante que estén alertas. Es importante que estén alertas. Espérenme un cachito. A ver, una pregunta para la clase. ¿Cómo calculamos el volumen de una vaca? ¿Qué dicen? ¿Cómo calculamos el volumen de una vaca? Como ingenieros, ¿cómo haríamos? ¿Cómo resolvemos ese problema? ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí. ¿Cómo calcularíamos el volumen de una vaca? Fácil, ¿no? Lo metemos dentro de una gran cuba de agua y la diferencia de volumen es el volumen de la vaca. Eso haría un ingeniero. Un matemático resuelve parametrizando la superficie de la vaca, llevándola a su forma vectorial y calculando su volumen, con una integral triple posiblemente. Eso haría un matemático. Y un físico supondría que la vaca es esférica. Chistoso, ahorita me acaban de enviar eso y les estoy contando. Es que no me hagan mucho caso. Sigamos con nuestra clase. Eso para distender un poco la clase y no se duerman. Vamos a suponer que estamos partiendo de una función de este tipo. Una función con 2 variables en forma de un vector, x y y la variable dependiente z. Y vamos a suponer que esta función tiene derivadas parciales continuas. Todo lo que hemos hablado anteriormente, acá estamos suponiendo de que estas funciones cumplen. Son derivables, son continuas, etcétera, etcétera.
Y vamos a suponer adicionalmente que X depende de un parámetro, T. Es función del parámetro T. Y que Y también. Por lo tanto, X y Y dependen de T. Haciendo un dibujito tendríamos una cosa como esta. Z depende de X y depende de Y. Y X depende de T y Y depende de T. Lo que yo quiero es encontrar la derivada de Z respecto de T. Entonces, para llegar a T, necesariamente tengo que pasar por X y por Y. Tengo dos caminos para llegar a T. ¿Qué hago? Derivando. Ahora me concentro en la derivada. Digo, la derivada de Z respecto de X va a ser igual a la derivada de Z respecto, perdón, la derivada de Z respecto de T, porque estoy yendo desde acá hasta acá. Digo, la derivada de Z respecto de T es igual a la derivada de Z respecto de X. Llego hasta aquí. Por la derivada de X respecto de T. Llego hasta aquí. Y ese es mi primer camino. Pero tengo dos caminos. La otra posibilidad que yo tengo es que yo vaya de Z a T a través de Y. Digo, la derivada de Z respecto de Y por la derivada de Y respecto de T. Eso se llama regla de la cadena. Y tengo acá el camino que me lleva hasta T a través de Y. Pero fíjense cómo es, ¿no? Digo, a través de X o a través de Y. No estoy diciendo Y, porque cuando digo Y, quiere decir que los dos al mismo tiempo tienen que cumplirse. Digo O, porque si quiero llegar a T, puedo ir a través de X o a través de Y. Pero no digo Y. Y ese O, según la lógica formal y simbólica, ese O es más. Y el Y es por. Por eso digo, la derivada de Z respecto de X y la derivada de X respecto de T. No hay otra forma, tengo que hacer los dos caminos al mismo tiempo, de Z hasta X y de X hasta T. Por eso pongo Y, no pongo O, porque si pusiese O diría alternativamente podría ir por X, pero no, a la fuerza tengo que ir desde X hasta T para que Z pueda llegar hasta T, a la fuerza. No puedo saltar, tengo que ir de Z a X y de X a T. Por eso pongo la derivada de Z respecto de X por, que eso significa ahí, la derivada de X respecto de T. Estoy saltando, ¿no? Fíjense, es bonito. Porque ¿cómo llego de acá hasta acá? Con una derivada. Digo, voy a derivar Z y es una derivada parcial. Voy a derivar Z respecto de X, digo. Y con eso ya he recorrido hasta X. Y adicionalmente, para llegar hasta T, y tengo que saltar de X, y eso quiere decir derivada, hasta T. Y es derivada total, porque X solo depende de una variable. No pongo derivada parcial, pongo el símbolo de la derivada total. Y ya está. Y hago lo mismo por este lado. Entonces, para llegar a T lo puedo hacer a través de X o a través de Y. Por eso ese O acá se traduce como más. Pero como a mí me gustan siempre las derivadas parciales y los vectores, los voy a expresar como un vector. Fíjense, el gradiente multiplicado en producto escalar con la velocidad. Y eso me permite llegar desde desde Z hasta T. Esto es interesante. Esto es interesante si ustedes se ponen a pensar con detenimiento, porque esto es una derivada direccional, pero en esta derivada direccional no me están poniendo la condición de que el vector sobre el que me estoy proyectando, que sería este, el gradiente estoy proyectando sobre este vector, pero no me están poniendo la condición de que este vector sea unitario. Por lo tanto, lo que estoy calculando es una tasa de cambio. Una tasa de cambio. ¿De acuerdo? Y esa tasa de cambio ya no es la pendiente. Ya no es la pendiente. Es una tasa de cambio que puede depender de la velocidad. B, que es la derivada de X respecto de T, la derivada de Y respecto de T. Si ustedes se acuerdan, esa es el vector velocidad de las curvas en el plano, ¿no? En el espacio tendrá tres componentes. No sé si me estarán entendiendo, pero
Es bonito si lo vemos así. En los libros solo se llegan hasta acá muchas veces, ¿no? Nos dicen, esto es la formulita y pare de contar. Pero siempre hay que ir un poquito más allá. Yo lo estoy desagregando en dos vectores para que este resultado lo pueda expresar como una proyección, pero ahora estoy viendo que este vector no necesita ser unitario. Por lo tanto, estoy averiguando solamente una tasa de cambio, pero no una pendiente. Y en esta tasa de cambio, en esta razón de cambio, la velocidad tiene peso. Porque si yo me muevo más rápido o me muevo más lento, esa variación, la variación de z respecto de t, va a cambiar. ¿De acuerdo? Entonces, z va a llegar a t o más rápido o más lento, dependiendo de la velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, hay varias cosas que uno puede observar y en tratar de entender, porque son ejercicios que luego, son ideas que luego los voy a plasmar en un ejercicio, porque me voy a acordar de estas cosas. Voy a decir, esta tasa de cambio lo puedo calcular con una proyección del gradiente, del vector gradiente, donde los ejes se están variando, porque el gradiente es un vector formado con las derivadas parciales sucesivas, y ese vector lo voy a proyectar sobre el vector velocidad, es decir, sobre la velocidad de la persona que se está moviendo desde z hasta t. Entonces ahí va a ser importante esa velocidad. Imagínense que estoy trabajando con un vertedero, abro la pila más o abro la pila menos, la velocidad puede aumentar o puede disminuir. El tanque de agua que yo tengo, porque esto podría interpretarlo así, el tanque de agua que yo tengo se va a llenar más rápido o más despacio. No estoy buscando la pendiente, simplemente estoy buscando que el tanque se llene más rápido o más lento, y va a depender de la velocidad de ingreso del agua. Interesante, ¿no? Este ejercicio así tan simple, un ejercicio tan simple, tiene un significado y una aplicación grande, como vamos a ver más adelante. Ese es el primer caso. Cuando x y y dependen de t, y z depende de x y de y de manera directa, y depende de t de manera indirecta. Z depende de t a través de x y a través de y. Ahora, concentrándonos solo en la parte matemática. Esta es la función que lo he puesto acá. Estas dos variables son las variables intermedias, así se llaman, que son las variables geométricas en realidad. Son las variables geométricas o variables intermedias. ¿Por qué le estoy llamando geométricas? Porque x y y pueden ser, no sé, las variables que definen un volumen, un área, lo que sea. Lo que sea. Yo lo veo como variables geométricas. Esas variables van a depender de la forma, por ejemplo, de un vertedero o de un tanque de agua donde estoy metiendo agua. Y t es la variable final, que es para mí la variable mecánica, la variable física, la variable que está asociada con el tiempo. Y estoy componiendo una función, porque esta función va a depender de sus variables geométricas, pero también va a depender de su variable temporal. ¿De acuerdo? Pero z va a depender de manera directa. Z está mirando a x y a y directamente. Y ve a t a través de x y a través de y. Y eso se traduce en esto. O en esta expresión que a mí me gusta más. El gradiente de las variables geométricas por la velocidad. ¿Y de dónde lo he obtenido eso? Lo he obtenido de esto. De este primer teorema. ¿De acuerdo? Haremos una pequeña demostración, porque es un teorema, una demostración bastante trivial, pero válida. No tiene mucho formalismo matemático, posiblemente si esto ve un matemático, le puede dar un ataque al corazón, pero nosotros no somos matemáticos, somos ingenieros, y este teorema lo puedo demostrar así, sencillito, miren, bien facilito. Me voy a acordar del incremento de la función, de z en este caso, su incremento. Y su incremento es esto, su valor diferencial, mejor dicho. Su diferencial total. El diferencial total de la función z es la derivada de z respecto de x por el diferencial de x más la derivada de z respecto de y por el diferencial de t. Y fíjense que la demostración es bien sencilla, porque a esta ecuación lo voy a multiplicar por 1 sobre el diferencial de t. Es una operación válida, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Y por lo tanto, este 1 sobre el diferencial de t lo voy a multiplicar con esto y me va a quedar esto. La derivada de z respecto de t. Y luego este diferencial de t lo voy a multiplicar con este. Y me queda la derivada de x respecto de t. Y este mismo término lo voy a derivar con el elemento diferencial de y. Y me queda esto. Y ya está. Eso es todo. Por eso les decía que esto es bastante trivial, pero de todas formas es una demostración válida.
¿De acuerdo? No tiene mucho formalismo matemático, pero es válido. Y estoy validando algo que se llama la regla de la cadena. Porque estoy yendo de z hasta t a través de su variable geométrica x y a través de su variable geométrica y para llegar a t. Esto es bien bonito, ¿no? Porque si yo tengo, por ejemplo, un tanque de agua que es circular, eso va a depender de sus variables geométricas, x y y. Y si estoy metiendo agua acá a este tanque, esa velocidad va a estar cómo está variando x y cómo está variando y cuando sube el agua. Entonces, esto puede tener una aplicación en la física bien interesante. Segundo teorema. Primer caso facilito. Z que depende de x y de y x y dependen de t. ¿Para qué pasa si x y dependen de más variables, ya no solo de t? ¿Qué pasa si es un poco más complicado? Veamos. Z sigue siendo la misma función. Z sigue viendo a x y sigue viendo a y. Es una función que depende de x y depende de y. Y vamos a suponer también que sus derivadas parciales son continuas y la función es derivable, etcétera, etcétera. O sea, ya no nos preocupamos de eso porque eso hemos estudiado en el capítulo anterior. Aquí ya estoy partiendo de esa idea, ¿no? Esa es la idea, mi base inicial. Y ahora voy a suponer que x y y ahora dependen de u y de b. Es decir, ya no solo de t, van a depender de u y de b. Haciéndome un dibujito voy a tener esto. Entonces, z quiere derivarse respecto de u. Siempre se deriva respecto de la variable final. Y z quiere derivarse respecto de b. ¿Dónde aparecen los problemas? Cuando z quiere derivar respecto de x. ¿Cómo derivo respecto de x? Porque x depende de u. ¿Cómo derivo z respecto de y? Porque y depende de u y de b. X también, de u y de b. ¿Cómo mezclo esas variables? ¿Cómo los mezclo? La forma más fácil de derivar, jóvenes, es siempre derivando respecto de la última variable. Tenemos que buscar la última variable. Y mis últimas variables son u y b. Esta es una forma alternativa. Cada uno encuentra su método porque esto es bastante flexible. Yo les enseño un poco orientado al álgebra lineal, las derivadas parciales. Lo hago con matrices. Hay otros que lo hacen directamente. Les voy a mostrar una forma matricial de derivar. Entonces, la idea central es de que yo quiero derivar z respecto de u y z respecto de b. Esa es mi idea central. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer con regla de la cadena también. Por lo tanto, diré, yo voy a llegar de z hasta u a través de x y a través de y. Y cuando quiera derivar respecto de y, de b, lo mismo. Voy a llegar a b a través de x o a través de y. Cuando yo hago el salto de y a x, eso siempre es multiplicación con la derivada de x respecto de u. Pero cuando yo uso caminos diferentes, siempre es o. Alternativamente, puedo llegar a b a través de x o a través de y. Eso se traduce como una suma. Por lo tanto, sus ecuaciones serán estas, ¿no? La derivada de la función respecto de u, que es la variable final, variables finales y variables intermedias, y esta es la función. Si yo quiero llegar a través de quiero hallar la derivada de z respecto de u, fíjense cómo sería. A ver, voy a reducir un poquito el tamaño para que se pueda ver el gráfico y lo que estoy haciendo. Quiero llegar z hasta u, desde z hasta u. Entonces voy a llegar a través de x. Pongo la derivada de z respecto de x por la derivada de x respecto de u. Pero a u puedo llegar también a través de y. Digo, desde z salto a y, la derivada de z respecto de y por la derivada de y respecto de u. Muy bien. Y luego encuentro la derivada de z respecto de b. Lo mismo. Quiero hallar z respecto de b. Puedo llegar a través de x. Por lo tanto, pongo z respecto de x por la derivada de x respecto de b. Estoy viniendo de acá a acá por este otro trayecto. Pero puedo llegar también a través de y. Por lo tanto, eso será z respecto de y por la derivada de y respecto de b. Y ya está. Y en este par de ecuaciones, porque son sistemas de ecuaciones lineales, eso es lo bueno, por eso se estudia en álgebra lineal sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Este es un sistema de ecuaciones lineales.
Son espacios vectoriales. Qué interesante, digo. Y en este sistema de ecuaciones aparecen dos cosas que a mí me gustan. Aparecen las derivadas que estoy encontrando, o que me han pedido, z respecto de u y z respecto de b. Pero también aparecen las derivadas respecto de z, pero con relación a x y a y. Fíjense, esta columna es la columna de z respecto de x, y esta columna es la columna de z respecto de y. Por lo tanto, en este sistema de ecuaciones encuentro todas las derivadas que yo quisiera encontrar. Puedo encontrar z respecto de x, puedo encontrar z respecto de u, puedo encontrar z respecto de y puedo encontrar z respecto de b. Puedo encontrar todas las derivadas que me interesan. La forma directa o la forma inmediata es encontrar estas derivadas, z respecto de u y z respecto de b, utilizando el método de la regla de la cadena. Pero si lo llevo a su forma matricial, fíjense, lo voy a llevar a su forma matricial. Esto lo voy a llevar a su forma matricial. Acá tengo z respecto de u, z respecto de b, es el término de la matriz columna de los términos independientes. Mis incógnitas van a ser z respecto de x, z respecto de x y z respecto de y, o más que incógnitas, claro, digamos como equivalente a las incógnitas. Y lo que tengo acá es la matriz de transformación. Esto es un jacobiano. Esa es la matriz de transformación. Y el espacio de columnas de esa matriz de transformación me está permitiendo realizar una transformación porque acá tengo las preimágenes y aquí tengo las imágenes de la función. Y puedo encontrar z respecto de u y z respecto de b. Pero ¿qué pasa si yo quiero encontrar esto? Z respecto de x y z respecto de y. Lo único que tengo que hacer es invertir esta matriz. Al invertir esa matriz, fíjense, tengo las otras derivadas que me pudieran preguntar. Z respecto de x y z respecto de y. Entonces, con este gráfico y utilizando la regla de la cadena y apoyándome en el álgebra lineal, puedo encontrar todas las derivadas que yo quiero. Puedo encontrar las derivadas de z respecto de u y z respecto de b, o puedo encontrar las derivadas de z respecto de x o z respecto de y. Puedo encontrar estas derivadas o estas. Por lo tanto, z, que es la función que aglutina todas las variables, z está viendo a x, está viendo a y, está viendo de manera indirecta a u, está viendo de manera indirecta hasta b, pero también son sus variables. Por lo tanto, yo puedo encontrar z respecto de x, puedo encontrar z respecto de y, podría encontrar z respecto de u, puedo encontrar z respecto de b, es decir, puedo encontrar la derivada de z respecto de cualquiera de esas cuatro variables, x, y, u o b, de cualquiera. Y lo hago matricialmente así, como les estoy mostrando. Hago las derivadas respecto de las variables finales para utilizar mi regla de la cadena. Una vez que tenga esas ecuaciones, los puedo llevar a su forma matricial e invirtiendo la matriz tengo las otras derivadas. Z respecto de x, z respecto de y, z respecto de u y z respecto de b. Porque no siempre es fácil, puede ser complicado, jóvenes, encontrar esas derivadas. Y les estoy mostrando una forma inteligente y apoyándonos en el álgebra lineal para encontrar esas cuatro derivadas. Z respecto de x, z respecto de y, z respecto de u y z respecto de b. ¿De acuerdo? Y acá, bueno, hay un comentario de lo mismo, ¿no? Las derivadas resaltadas con rojo, estas son las que normalmente se piden hallar. La matriz de 2 por 2 es la matriz de transformación, esta se llama matriz de transformación, es un jacobiano. Y esta es la forma vectorial de estas derivadas, ¿no? En los libros de cálculo, jóvenes, no nos muestran estas cosas. Lo hacen a veces de otra forma. Pero hay que aprovechar lo que hemos aprendido o lo que estamos aprendiendo. Veamos algunos ejemplos. Me da una función, fíjense, z depende de x y de y. Este es el primer caso, el teorema 1. Y es el caso más fácil, porque lo puedo resolver incluso de manera bien sencilla. Bien sencilla. Pero lo vamos a hacer primero por el lado largo. Tengo la función z que depende de x y de y. Y los está viendo de manera directa. A través de esta ecuación. Fíjense, z vale x al cuadrado y al cuadrado. Z está mirando de manera directa a x y a y.
Pero X depende de T y Y también depende de T. Z los está viendo directamente a X y a Y. Y. Pero tanto X como Y dependen de T. Primer caso, ¿no? Primer teorema, bien facilito. ¿Cómo encontraba la derivada de z respecto de x? Bueno, z respecto de t, mejor dicho, z respecto de x por x respecto de t, más z respecto de y por y respecto de t. Es lo que tendría que hacer. Y eso es lo que tengo acá como primera ecuación. La derivada de z respecto de t, z respecto de t, va a ser la derivada de z respecto de x, estoy yendo a través de x, por la derivada de x respecto de t, más la derivada de z respecto de y, estoy yendo por el otro camino, ahora estoy yendo por acá. Hemos llegado hasta ahí por la derivada de y respecto de t, que es el término con rojo. Y lo único que hago ahora es derivar, ¿no? ¿Cuánto vale z respecto de x? Z respecto de x vale 2xy al cuadrado. ¿Y cuánto vale la derivada de x respecto de t? La derivada de x respecto de t vale 6t. Luego tengo la derivada de z respecto de y, que va a ser 2x al cuadrado y. Por la derivada de y respecto de t. La derivada de y respecto de t vale 1/3. Esta es la función. Fíjense que en esta función aparece x, aparece y y aparece t. Y reemplazando los datos, porque me piden para t igual a 1, para t igual a 1, ¿cuánto vale x? Para t igual a 1, x vale 3. Y para t igual a 1, ¿cuánto vale y? Y vale 1/3. Entonces reemplazo acá, en lugar de x reemplazo 3 y en lugar de y reemplazo 1/3, ¿no? Eso es lo que estoy explicando acá. Por lo tanto, la derivada de la función en el punto que me han pedido vale 6. ¿De acuerdo? Vale 6. Un método alternativo cuando tengo este tipo de funciones es hacerlo más fácil. Como ya sé cuánto vale x y ya sé cuánto vale y, lo único que voy a hacer, fíjense, es bastante obvio, ¿no? Si x vale 3x al cuadrado, t al cuadrado, los reemplazo acá. Y este y que vale 1/3 de t, los reemplazo en lugar de y, los reemplazo en este y al cuadrado. Ahora z va a ser una función que depende únicamente de t. Desaparece y desaparece x. Reemplazamos directamente x por y, fíjense es lo que estoy haciendo acá, y la función z se llama t a la sexta. Si yo derivo respecto de t, va a ser 6t a la quinta, y si lo evaluamos en 1, voy a tener simplemente 6. El mismo resultado que hemos obtenido hace rato. Lo mismo, o sea, hay dos formas de hacer esto. Uno de manera directa, reemplazando x y y por las funciones de t. X va a ser función de t y y va a ser una función de t. Los reemplazo directamente en la función z y tengo una función z que ahora solo depende de t. Y derivo tantas veces como yo quiera. Cuando encuentro la primera derivada, segunda derivada, etcétera, etcétera. Respecto de t va a ser más fácil. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna duda? Ingeniero, disculpe. Uh-huh. En este caso, X y Y pueden depender de más variables, o sea, independientemente, es como decir X. Pueden depender de más variables, pueden depender. Este es el primer caso, cuando estoy haciendo depender solo de una, t, el primer ejercicio que estamos haciendo. Vamos a ver otros donde dependen de más variables. X puede depender de u y de b, que sería el segundo teorema que hemos visto. Donde X ya no depende de u y de t simplemente, ¿no? Depende de u, depende de b. Y puede haber más. No sé, puede haber un w más acá. Y X que dependa de w más. Y puede ser que Y no dependa de W, que solo dependa de U y de B. Pueden haber todas las combinaciones que querramos y tantas variables como querramos. ¿Está claro? Sí, ingeniero, ¿y estas ecuaciones o estas derivadas tendrían una interpretación en el espacio? Sí, tienen una interpretación física, tienen más una interpretación vectorial. Porque lo que estoy haciendo acá, por ejemplo, en este caso, lo que estoy haciendo es una transformación, un cambio de base en un espacio vectorial. Eso que hacen en álgebra lineal, eso estoy haciendo acá, pero en la visión del cálculo. Y esta es mi matriz de transformación.
Y es una matriz que depende de las variables únicamente, depende de esta parte de la gráfica. ¿Cómo se están relacionando esas variables? ¿Cómo se relaciona X con U? ¿Cómo se relaciona X con B? ¿Cómo se relaciona Y con U? ¿Y cómo se relaciona Y con B? Fíjense, es eso. X respecto de U, X respecto de Y. Si ustedes se fijan, esa es la primera columna. Y ahí estoy viendo cómo X está variando respecto de esas dos variables. Y la segunda columna es Y respecto de U y Y respecto de B. Qué interesante. Y en realidad, estas dos columnas que tengo acá son los vectores de la base del nuevo espacio vectorial en el que estoy transformando las variables X y Y a una base diferente. Eso es lo que estoy haciendo desde el punto de vista vectorial. Es complicado. No es complicado, pero esa es la explicación, digamos, un poco densa. En el cálculo no hacen referencia a eso, no nos dicen así se hace y punto. No nos interpretan, digamos. Pero yo doy análisis vectorial y tensorial y estoy dando álgebra lineal y quiero vincular esas cosas para que no vean que son cosas diferentes las que estamos haciendo, ¿no? A veces cuando tengan ayudantes, si el ayudante resuelve esto, posiblemente no les hable de estas cosas. Les va a decir simplemente, usa la regla de la cadena y ya está, y punto, y ya se ha encontrado y nadie sabe qué significa. Pero esto tiene una implicación mayor. Ahora, desde el punto de vista de la física, cuando tengo solo un parámetro, como en este caso t, ese parámetro para mí va a ser el tiempo. Por eso solo necesito un parámetro. Puedo estar metiendo agua dentro de un tanque cónico, por ejemplo, dentro de un tanque esférico o dentro de un tanque cilíndrico. Y el agua va a ir subiendo a una determinada velocidad. Si, por ejemplo, la altura es X, iría subiendo a esta velocidad, a esta tasa. Estaría subiendo a esta tasa. Y si estuviera trabajando en un cono, el radio del cono podría estar yendo a esta otra tasa. Y estas son sus variables geométricas que me dicen cómo está cambiando, cómo es la forma geométrica de ese cono, de ese cilindro, de esa esfera. Entonces, esa es su interpretación. ¿De acuerdo? El primer teorema que hemos visto tiene una interpretación mucho más mecánica, digamos. Más aplicaciones en la física. Y esta otra, el teorema 2, el segundo teorema, está más vinculado a los espacios vectoriales, que yo utilizo para transformar un espacio vectorial en otro, como vamos a ver en los ejercicios más adelante. Esa es la interpretación que les puedo explicar. Posiblemente haya otras, pero yo los estoy viendo desde la óptica de espacios vectoriales y desde la óptica de la física, digamos. Aquí tengo este vector que se está derivando respecto de U y de B. Quiere decir que U y B pertenecen a un espacio vectorial diferente a X y a Y, pero tiene que intervenir más X y Y. Y en este otro caso, estoy encontrando las derivadas de Z y de Z respecto de X y respecto de Y, pero viendo cómo están vinculadas con las variables U y B. Estoy cambiando, estoy haciendo lo que se llama conjuntos asociados, lo que estoy haciendo, o tensores asociados. Y lo que estoy haciendo son cambios de base. No se olviden que X y Y pertenecen a un espacio vectorial. Y U y B también pertenecen a otro espacio vectorial. Son espacios vectoriales con geometría diferente. Y esta es la matriz que me transforma esa geometría, yendo de una forma a otra y me da su equivalente. Cuando yo estoy encontrando una derivada que puede ser una pendiente, por ejemplo, lo puedo hacer en términos de X y de Y o lo puedo hacer en términos de U y de B, pero sin perder de vista que son espacios vectoriales vinculados a través de sus ecuaciones de transformación. Eso es lo que estamos haciendo. Y el procedimiento es fácil. Desde el punto de vista matemático, olvidándonos de todas estas cosas, es fácil, ¿no? Simplemente es regla de la cadena, llevarlo a su forma matricial y resolver sistemas de ecuaciones. Los espacios vectoriales están bien vinculados a los sistemas de ecuaciones, bien vinculados. Y no se olviden que las matrices son una forma de representar los espacios vectoriales y dentro de una matriz hay tres espacios vectoriales importantes: el espacio de las filas, el espacio de las columnas y el espacio nulo. Y en este caso estoy usando el espacio de las columnas para transformar o encontrar las derivadas o respecto de X o respecto de Y, y además invirtiendo matrices, y el hecho de invertir matriz lo que me está permitiendo es transformar un espacio vectorial. Eso es lo que estoy haciendo con estas derivadas parciales. ¿De acuerdo? Pero desde la perspectiva del cálculo. Hay la perspectiva de la álgebra lineal, que está muy vinculada a la perspectiva de los tensores. En los tensores se hace también una cosa parecida.
pero se lo hace en el mundo de las coordenadas curvilíneas y se encuentra exactamente lo mismo. O sea, hay distintas visiones de hacer esto. Ahora estamos estudiando cálculo, así que nos vamos a concentrar en el procedimiento que nos plantea el cálculo. Y el procedimiento que nos plantea el análisis del cálculo ordinario o multivariable es hacer diferenciales totales o utilizar regla de la cadena. Eso es lo que nos está diciendo. Sigamos. En este ejercicio, bueno, es más de lo mismo, pero más tiene una interpretación física, ¿no? Porque t puede ser el tiempo y para un segundo z está variando a esta tasa de 6 metros por minuto, digamos, una cosa así. Tomando en cuenta la forma de la geometría, digamos. Y eso está explicado con las variables x y y. Fíjense, esto podría ser un volumen, que z sea el volumen de algo que su volumen es x al cuadrado y y al cuadrado. Y en ese volumen estoy metiendo agua, de alguna forma. Y el volumen y el agua, en la variable x, está variando a esta tasa. Esta es su ecuación, así está vinculada. Y en y, que podría ser el radio, la altura, lo que sea, varía de esa forma cuando entra el agua. O sea, el agua va a ir cambiando de forma. Puede ser un cono, digamos. O sea, el radio va a ir variando respecto a esta ley y la altura, digamos, a esta ley. Y si yo quiero el volumen total, tengo que tomar en cuenta su geometría. Porque ese volumen puede ser un cono, puede ser lo que quieran, ¿no? Puede ser un cilindro, una esfera. Este primer teorema, así tan sencillito, tiene una implicación bien importante, porque en los libros de cálculo nos plantean esos ejercicios. Uno se supone que tiene que darse cuenta sin que me lo digan, digamos. Pero en este caso estamos pasando clases y yo les estoy advirtiendo, les estoy mostrando, digamos, estas cosas que se pueden presentar, ¿no? Veamos. Volvamos al cálculo ordinario. Olvidémonos un poco de espacios vectoriales y esas cosas. ¿Qué pasa si yo quiero encontrar su segunda derivada? ¿Qué pasa si yo quiero encontrar la aceleración en esta función? Esto es la velocidad. Z está variando así y está variando a esta tasa. Pero ¿cuál será su aceleración? La aceleración es la segunda derivada. Para los que estudian solo cálculo, digamos, lo único que tienen que ver es cómo calculo la segunda derivada. Y van a ver que puede ser complicado al principio de entender. Vamos a encontrar la segunda derivada. Así que pongan atención, sus 5 sentidos, es importante que estén despiertos. La primera derivada ya la hemos encontrado, era así, regla de la cadena. Estoy llegando a t, voy a hacer mi dibujito acá, tengo z, z depende de x y depende de y. Esas son sus variables directas, ¿no? Para z y para nosotros serían las variables intermedias, las que están al medio. Y tanto x como y dependen de t. Entonces, cuando yo quiero encontrar la velocidad de z, cómo está variando z, z va a variar a través de x hasta llegar a t, o va a llegar a t a través de y. Y eso es la regla de la cadena. Z respecto de x por x respecto de t, que es el primer término que tengo acá. Es más la derivada de z respecto de y por y respecto de t, que es la segunda. Esa. Perfecto. Ahora quiero volverlo a derivar respecto de t. Entonces, fíjense, cuando yo vuelvo a derivar respecto de t, lo que yo obtengo acá es una función, una nueva función que va a seguir dependiendo de x, va a seguir dependiendo de y va a seguir dependiendo de t. Por lo tanto, mi función de partida ya no se va a llamar z. Mi función de partida ahora se va a llamar z respecto de t. Y esta es una nueva función. Fíjense, esa nueva función está acá. ¿Dónde está? Esta función. Sigue dependiendo de x, sigue dependiendo de y sigue dependiendo de t. Entonces, mi punto de partida es z respecto de t. Ya no es simplemente z, ahora se llama z respecto de t. Y eso es lo que estoy colocando acá. ¿Cómo llego de esta función hasta t? Estoy derivando esto. Voy a llegar a través de x y voy a llegar a través de y. Fíjense, hay dos términos acá. Cuando voy a través de x, que está acá, y cuando voy a través de y, que está acá. Entonces, esta nueva función que se llama z respecto de t va a ir a través de x nuevamente y va a ir a través de y nuevamente. Pero la función ya no se llama z, se llama z respecto de t. Ahora, ¿cómo hago esas derivadas? Como productos. Tengo un producto acá. Entonces tengo que empezar a derivar como producto.
z respecto de x por z respecto de t, y además estoy distribuyendo, fíjense, porque acá tengo una suma y yo sé que las derivadas son distributivas respecto de la suma. Z respecto de t lo pongo acá y z respecto de t lo pongo acá. Empiezo a derivar, digo, la derivada del primero, z respecto de x, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, pintado de amarillo, por la derivada del segundo, por la derivada de x respecto de t. Y he derivado el primer término, usando las reglas de Leibniz, ¿no? Las reglas del producto. Hago lo mismo con este término, que lo he pintado con verde para que sea más visual, digamos, lo que estoy haciendo. La derivada del primero, que es z respecto de y, la derivada del primero por el segundo sin derivar, que es la derivada de y respecto de t, más el primero sin derivar, que es lo que está pintado con amarillo, z respecto de y, por la derivada del segundo. ¿De acuerdo? Acá tengo un pequeño problema. Fíjense, aquí tengo un pequeño problema. Nuevamente estoy volviendo a esto. ¿Cómo encuentro esta derivada? ¿Cómo encuentro esta derivada? ¿Y cómo encuentro esta derivada? Esta ya está resuelta. Esta ya está resuelta. Es z respecto, x respecto de t dos veces. La segunda derivada de x respecto de t. Eso es fácil. Esto también ya está resuelto. Es la segunda derivada de y respecto de t. Ya no me tengo que preocupar de esos términos. Estos términos ya están calculados. Esto ya está y esto ya está. Mi preocupación son estos otros. Esta es mi preocupación. Y mi preocupación es este. Es fácil, lo que les estaba hablando hace rato. Es fácil, es la misma idea de esto. Digo, voy a derivar z respecto de x. Bueno, esa es la función. Mi función, no se olviden que era una cosa así. Mi función z era x al cuadrado por y al cuadrado. Eso es mi función. Por y al cuadrado. Hemos partido de esa función, ¿no? Con el ejemplo anterior. Y cuando encuentro z respecto de x, eso valía 2 veces x por y al cuadrado. Es otra función. Es otra función. Por lo tanto, la regla de la cadena la voy a usar de la misma manera. No hay mucha complicación entonces. Porque ahora, en vez de que mi función se llame esto, mi función se llamará esto. Por lo tanto, la regla de la cadena sigue siendo válida. Ya no parto de z, ahora parto de z respecto de x. ¿Y cómo vale su derivada? Va a ser z respecto de x dos veces por la derivada de x respecto de t, más la derivada de z respecto de x, ahora respecto de y nuevamente, por la derivada de y respecto de t. Regla de la cadena, para hacer estito. Por lo tanto, este término se va a desglosar en dos términos. Volvemos a esto. Estoy queriendo derivar esto, ese es mi problema, y este es mi problema, ¿no? Estos dos. Ese y este. Ahora estoy queriendo derivar respecto de t esta función, que ya no es z, ahora se llama z respecto de x. Es una función que, como esta. O sea, es lo mismo, en otras palabras. ¿Cómo hago? Voy a encontrar la derivada de z respecto de x nuevamente, por lo tanto tendré la segunda derivada por la derivada de x respecto de t, más la segunda derivada primero respecto de x, porque ahora estoy partiendo de x, por la derivada de respecto de y, o sea, segunda derivada primero respecto de x, luego respecto de y, por la derivada de y respecto de t. Es lo que tengo acá. La derivada de z respecto de x dos veces por la derivada de x respecto de t es cuando parto de acá y llego hasta acá. Ahora voy a partir de acá y voy a llegar hasta acá. La segunda derivada de z respecto de x primero y luego respecto de y por la derivada de y respecto de t. Por este término que no hay que olvidarse, que lo pongo acá a continuación. Este ya está resuelto. Es z respecto de x por la segunda derivada de x respecto de t. Ya está. Ahora me voy a concentrar en este otro. Lo mismo. Ahora ya no estoy partiendo de esto, estoy partiendo de esta función que es z respecto de y. Entonces voy a tener z respecto de y por derivados respecto de x, por la derivada de x respecto de t, más la segunda derivada de z respecto de y por la derivada de y respecto de t. Lo mismo. Por el primer camino voy a encontrarme con una derivada cruzada porque ahora estaba primero partido con una derivada respecto de y, lo estoy volviendo a derivar ahora respecto de x
es una derivada cruzada por la derivada de x respecto de t. Y luego voy por este lado, voy a tener una segunda derivada respecto de y. Entonces tengo la derivada cruzada y luego tengo la derivada segunda respecto de y por la derivada de y respecto de t, sin olvidarnos de esto. Y este término ya está resuelto, que es este. Perfecto. Ahora, estos términos que están resaltados con amarillo son iguales. Son iguales. ¿Por qué? Por el teorema de Schwarz, ¿no? O el teorema de Clairaut, que les decía, las derivadas cruzadas son iguales, así que las puedo sumar, sí se pueden sumar. Y creo que sí, porque tengo la segunda derivada de z respecto de x respecto de y, acá tengo lo mismo, este está multiplicado por el diferencial de y, por la derivada de y respecto de t, por la derivada de x respecto de t. No se olviden que este término está multiplicándose por todo eso. Y este también tiene la derivada de x respecto de t y la derivada de y respecto de t, los mismos términos, por lo tanto tengo dos veces de lo mismo. Los otros ya están. Este término va a ser la segunda derivada de z respecto de x por la derivada de x respecto de t por la derivada de x respecto de t, por eso está elevado al cuadrado. Estos términos amarillos ya los he sumado y luego tengo la segunda derivada de z respecto de y, esta en realidad, dos veces, z respecto de y dos veces, por la derivada de y respecto de t, por la derivada de y respecto de t. Tengo eso. Y tengo estos dos términos que los estaba obviando. Este término, que está acá, más este término, que está acá. Y esa es la segunda derivada. Un poco complicado, ¿no? ¿Al principio o no? ¿Qué les ha parecido? ¿Qué dicen? ¿Se han quedado mudos? ¿Se han asustado? El diagrama ayuda mucho. El diagrama ayuda mucho. Es lo mismo. Es lo mismo. No hay que asustarse. Es lo mismo. Siempre se hace lo mismo. Solo que hay que darse cuenta de dónde estoy partiendo primero. En la primera derivada, voy a volver a reiterar, en la primera derivada que hemos encontrado, estoy partiendo de este diagrama. Voy a borrar eso. Y aquí pongo Z simplemente. Estoy partiendo de este diagramita. Partiendo de este diagramita, esto es la derivada haciendo regla de la cadena. Z respecto de x por x respecto de t. Z respecto de y por y respecto de t. Tengo esto. En la segunda derivada tengo que encontrar la segunda derivada de z respecto de t. Yo puse un t acá, pero creo que eso puede ser más confuso. Era para explicar. He partido de este diagrama. Y cuando quiero encontrar la segunda derivada, voy a hacer lo que dice la regla de la cadena, la teoría que hemos aprendido, y llego hasta esta expresión. Distribuimos eso. Vamos a borrar esto para que se vea mejor. Distribuyo la derivada usando regla de la cadena, la derivada del primero respecto de t por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, que es este, por la derivada de z de x respecto de t, nuevamente multiplicado. En esta última expresión, lo más complicado es esto. Esto. O esto. Pero eso es lo mismo que hacer la derivada de z respecto de t. Es lo mismo. Solo que ahora ya no se llama z. Se llama z respecto de y o z respecto de x. Por eso coloco mi diagramita así. Ahora estoy partiendo de acá, de z respecto de x, y tengo que llegar hasta t. Lo tengo que hacer a través de x y lo tengo que hacer a través de y. Por eso aparecen términos más, se va ampliando, ¿no? Se va ampliando. Y ya está. Una vez que han simplificado, ya está. Y esta es la expresión, fíjense, puede ser largo, puede ser bonito en realidad. Esa es la segunda derivada de la función respecto de t dos veces. Quiero hallar la tercera derivada. Tengo que hacer lo mismo. Tengo que derivar esto respecto de x como producto. O de t. Voy a volver a derivar esto respecto de t. Entonces aquí tendría que poner la derivada respecto de t de esto. Entonces, cuando haga esta derivada, ya no estoy partiendo de esto. Ahora voy a estar partiendo de la segunda derivada. Entonces será la derivada de z respecto de x, eso me dará la tercera derivada de z respecto de x por x respecto de t, más la derivada respecto de x, derivado nuevamente respecto de y por la derivada de y respecto de t. Se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Por este sin derivar, más este sin derivar por la derivada de estos respecto de t.
Y la derivada de eso respecto a t será 2 veces esto por la segunda derivada de x respecto de t. Este va a ser más complicado, porque ahora ya no estoy partiendo de la derivada segunda, ahora tendría que cambiar. Ahora esto va a ser, estoy partiendo de esto, de z respecto de x y luego respecto de y. Entonces, será la segunda derivada, la derivada de z respecto de x 2 veces por la derivada de y por la derivada de x respecto de t, más la derivada respecto de x y la segunda derivada respecto de y de z por la derivada de y respecto de t. Lo mismo hago acá. Y luego individualmente, aquí tengo que hacer la regla para 3 términos, ¿no? La derivada del primero, por el segundo sin derivar, por el tercero sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo, por la derivada del tercero, más el primero sin derivar, el segundo sin derivar, por la derivada del tercero. Bueno, algo así. Algo así. Acá igual, tengo que derivar esta función respecto de t, entonces voy a partir de z respecto de y 2 veces. Voy a través de x, voy a través de y, por este sin derivar, más este sin derivar por la derivada de estos respecto de t. Eso va a ser fácil. 2 veces la derivada de y respecto de t por lo que tengo aquí adentro, por la derivada de y respecto de t nuevamente. Es decir, la segunda derivada de y respecto de t. Lo mismo este, lo mismo este. Se va ampliando, se va haciendo cada vez más grande y hay que tener cuidado. Así encuentro segundas derivadas cuando tengo una sola variable, cuando tengo t. Esto sería equivalente a la aceleración, ¿no? ¿Cuál es la aceleración de z respecto de t? La segunda derivada respecto de t. ¿De acuerdo? Veamos otro ejemplo. Este es un ejemplo de aplicación. Vean. En un instante t, dice, en un instante t cualquiera, fíjense, estoy hablando del parámetro tiempo, que está medido en minutos, una hormiga está en un plano que se llama z igual a 0. Una hormiguita está caminando por el piso. Y a ese piso le estoy dando una ecuación, se llama z igual a 0. Y tiene estas coordenadas en el punto inicial. Está partiendo de ahí, cualquier punto, ¿no? X y Y. Las distancias se miden en pies y la temperatura en el punto P, la temperatura, fíjense, me están metiendo otra variable, está dada por esta ecuación. Por esa ecuación. O sea que, por ejemplo, en el origen de coordenadas, si nos hacemos un dibujito del plano z igual a 0, en el origen de coordenadas, cuando x valga 0 y y valga 0, voy a tener e a la 0, eso vale 1. En el origen de coordenadas, la temperatura es 1 grado centígrado, un grado Fahrenheit, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, a medida que me voy desplazando, digamos, en otras coordenadas, más acá, x que valga 1 y y que valga 1, por ejemplo, entonces voy a tener e a la menos 3. Una temperatura menor, ha bajado la temperatura. Pero si me muevo, no sé, en el valor de x negativo y en el valor de y positivo, la temperatura va a aumentar. Entonces voy a tener una cosa más o menos así. Voy a tener una temperatura más o menos grande acá, es el valor de x y de y negativo, y acá voy a tener una temperatura un poquito más baja. Entonces, así más o menos serían los colores que representarían ese cambio de variable. No es exacto, ¿no? Es una idea la que les estoy poniendo. Ahora dice que nuestra hormiguita, nuestra amiga hormiguita, se encuentra en el origen de coordenadas. Se encuentra acá, de acá está partiendo. Ahí está nuestra hormiga con sus patitas. Es divertido estas cosas, ¿no? A mí me gusta, es divertido. Se encuentra en nuestra hormiguita y se mueve hacia el este a esta velocidad. Interesante. No estoy averiguando pendiente. Nuestra hormiguita se mueve hacia el este con esta velocidad. El este es este eje, el eje X. Este será el oeste, este será el norte y este será el sur. Nuestra hormiguita se mueve hacia el este con esta velocidad. Se está moviendo así, con esta velocidad. Con una velocidad de 2 pies por minuto. Y hacia el norte con una velocidad de 3 pies por minuto. Por lo tanto, seguramente la velocidad de nuestra hormiga es así. Y estas serían las componentes de la velocidad. En la componente en el eje X y la componente en el eje Y. Entonces, nuestra hormiguita realmente no se está moviendo solo al este o solo al norte. Se está moviendo en dirección noreste, porque tenemos componentes en ambas direcciones.
¿Con qué rapidez está cambiando la temperatura? Fíjense, aquí es importante, porque va a depender de la velocidad de la propia hormiga. Si la hormiga se estuviera moviendo con una velocidad unitaria, es decir, el módulo de su velocidad sea 1, lo que yo estaría encontrando es el gradiente simplemente, cómo la temperatura por sí misma está cambiando en el plano X y Y. Pero ahora la hormiguita tiene una velocidad, por lo tanto la percepción es diferente, va a cambiar, ese gradiente de velocidad va a cambiar, porque la velocidad va a estar el de cambio va a estar influenciada por la velocidad de la hormiga. Cuanto más rápido se mueva, ese cambio de temperatura va a ser mayor para la hormiga, ¿no? Es lógico. ¿Cómo los resuelvo? Fíjense, un problema de física que puede ser complicado de entender. ¿Cómo los resuelvo? Bien fácil, regla de la cadena. Quiero averiguar cómo cambia la temperatura. La temperatura está dada por esta ecuación. Pero me estoy moviendo en una geometría plana, por lo tanto hay X y hay Y. Entonces, si yo quiero saber el cambio de temperatura, ¿qué es esto? Diré, va a ser la derivada, porque yo quiero encontrar la derivada de T respecto del tiempo, la derivada de la temperatura respecto del tiempo. Entonces, mi dibujo es una cosa así, ¿no? El mismo dibujo de siempre. Tengo la temperatura, me fijo la ecuación, pero depende de X y de Y, depende de X y de Y. Esa es de las condiciones geométricas, ¿no? De X y de Y. Y X y Y, fíjense, X y Y se están moviendo o cambian a una determinada velocidad. Esas son las componentes. Esta parte es la velocidad, si ustedes se fijan. Esta parte es la velocidad. Eso que he pintado con amarillo. Y esa velocidad tengo 2 pies por minuto. X es espacio y T es el tiempo. 2 pies por minuto y 3 pies por minuto, eso es la velocidad. Por lo tanto, fíjense, tengo eso por esto, es la de la cadena. La derivada de X respecto de T, estamos haciendo así. La derivada de X respecto de T, más o por la derivada de X respecto, perdón, de T respecto de X por X respecto de T, que es el primer término. Me estoy enredando, perdón. Y luego tendría la derivada de T respecto de Y por la derivada de Y respecto de T. Regla de la cadena. Estas derivadas las puedo encontrar. X respecto de T puedo encontrar. Y respecto de T puedo encontrar. Y estos términos ya tengo. La velocidad respecto de X y respecto de Y, que son 2 y 3. Los reemplazo y encuentro. Para la hormiguita que se está moviendo con esta velocidad, X respecto de T y Y respecto de T, se está moviendo con esa velocidad, el cambio de temperatura va disminuyendo. Menos 8 grados por minuto. A esa velocidad, a esa tasa va cambiando. Esa es la percepción de la hormiga. Pero no es la tasa real, ¿no? No es la tasa de la propia temperatura. Para averiguar la tasa de la propia temperatura solo necesito el gradiente. El gradiente de la temperatura, solo necesitaría ver esta componente y esta componente. Porque fíjense, lo voy a volver a expresar esto así. Voy a ver solo esto. Y voy a ver la derivada de la variación de la temperatura respecto del tiempo. Va a ser igual, lo voy a expresar de manera vectorial porque así se ve mejor. Va a ser la derivada de t respecto de x, coma, la derivada de y, de t, perdón, respecto de y, por escalarmente x respecto de t, coma, y respecto de t. Esto es el gradiente, esta primera parte, es el gradiente que existe de la temperatura, sin que se mueva nadie. Eso es por efecto del sol, así está, a esa temperatura, esa es la forma como está variando la temperatura en el piso. Pero como la hormiguita tiene una determinada velocidad, entonces su percepción va a ser diferente. Y esa percepción que él tiene es esto. Pero si yo les preguntase, yo quiero saber cómo es la temperatura sin que nadie camine, entonces esto tiene que ser unitario, porque no tiene que influir la velocidad. Lo vuelvo unitario y hago lo mismo. O directamente veo esto, ¿no? Es lo que veíamos cuando veíamos las propiedades del gradiente. El gradiente tiene dos significados. Apunta en la dirección donde la función crece más rápidamente. Entonces, este vector me está diciendo en qué dirección
la temperatura está variando más rápidamente. Yo tendría que simplemente reemplazar acá. Fíjense, podría agarrar. Fíjense que en un ejercicio se pueden ver varias cosas, ¿no? A veces en los libros no nos explican. Llegan aquí y nadie sabe qué significa o nadie ve más allá. El gradiente para este ejercicio vale lo siguiente. Vale menos E, perdón, eso es E. No sé de dónde estoy poniendo ese 2. Menos E a la menos X y a la menos 2Y. Ese es su gradiente, ¿no? La derivada de la función respecto de X, coma, la derivada de la función respecto de Y vale menos 2 E a la menos X a la menos 2Y. Solo voy a ver eso, el gradiente. Este vector, que es el gradiente, que es este, me está indicando en qué dirección la temperatura crece más rápidamente. Como la hormiguita estaba en el origen de coordenadas, si yo reemplazo X0 y Y0, este vector se va a volver menos 1, menos 2. Este es el vector que me está apuntando en la dirección donde la temperatura es mayor. Y si me fijo en este mi diagramita, que hicimos hace rato, si nos fijamos en ese diagrama y dibujamos este vector, menos 1 está por acá y menos 2 está por acá. Entonces, si se mueve en esa dirección la hormiga, la temperatura está creciendo más rápidamente. Pero la hormiga es inteligente, debe estar estudiando ingeniería, se está moviendo hacia el otro lado. Por lo tanto, sus patitas no se van a quemar, ¿no? Y además está moviéndose a una determinada velocidad. ¿Cuánto vale esa velocidad? Bueno, eso es fácil, ¿no? De averiguar la velocidad. ¿Cuánto vale x respecto de t? Vale 2. ¿Y cuánto vale y respecto de t? Vale 3. El vector es 2,3. Ese es el vector velocidad, 2,3. ¿Y cuánto vale su módulo? Su módulo valdrá 4 más 9. ¿Cuánto es 4 más 9? 13. 3. Ya dije, ni eso me van a responder. A una velocidad de raíz de 13 se está moviendo la hormiguita, por lo tanto, se va a alejar más rápidamente de la temperatura, ¿no? Ahora, si no quiero saber eso, nada de eso, y quiero saber cuál es la tasa de cambio, entonces este vector tendría que ser unitario. Y puedo tener un vector unitario en cualquier dirección. En esta dirección, por ejemplo, si a este vector lo vuelvo unitario, si lo divido entre raíz de 13, a este vector lo estoy volviendo unitario, lo que voy a obtener es la variación de la temperatura propia del piso, sin que influya la velocidad de la hormiguita. Bonito, ¿no? Fíjense, no es solo cálculo, es un poco de física, es un poco de saber escapar de la temperatura y esas cosas, haciendo las cosas que hemos aprendido. ¿De acuerdo? Aquí está, fíjense, estoy haciendo lo mismo. El gradiente, este vector me dice en qué dirección está creciendo más rápidamente la temperatura, y cuando lo multiplico con eso, estoy incluyendo la velocidad de la hormiga. Pero si este vector es unitario, entonces ya no incluyo la velocidad de la hormiga. Lo único que estaría viendo es cómo cambia la temperatura del piso propiamente dicho en cualquier dirección. Porque este vector puede ser cualquier dirección. En la dirección del eje X, en la dirección del eje Y. Por ejemplo, en la dirección del eje X, este vector sería 1, 0. Solo vería esto. Entonces, en la dirección del eje X estaría variando a un ritmo de menos 1 grado por minuto. En la dirección del eje Y, y esa es la variación de la velocidad propia del piso. En el eje Y, este valdría 0 y este valdría 1, porque es el vector unitario J. Solo estaríamos viendo esto. En la dirección del eje Y, cuando me muevo a lo largo del eje Y, la velocidad propia del piso va disminuyendo a ese ritmo, ¿no? De menos 2 grados por minuto, a partir del origen de coordenadas. Fíjense, se pueden hacer muchas cosas. Con esta pregunta tan simple, se puede preguntar miles de cosas. Les puedo preguntar, o se puede preguntar, ¿cómo es la variación del piso en esta dirección? Derivada direccional. Se les puede preguntar, ¿cuál es la dirección donde la temperatura es máxima? En la dirección del gradiente. Les puedo preguntar, ¿qué pasa si hay una hormiga o una mosca que está caminando con esta velocidad?
y les doy el vector velocidad, como nos han dado acá. Si ustedes dirán, la tasa de la temperatura, según la percepción de la hormiga, es esto, va disminuyendo más rápidamente, porque la hormiga está poniendo velocidad. Aparte de la velocidad propia del piso, la propia hormiga está caminando. Entonces, la percepción de la velocidad va a ser más rápida, ¿no? Va a ser variable. Va a ser variable. Ese es nuestro primer ejemplo. Veamos otro. A ver, ¿qué hora es? A ver, veamos este que es el último. Un tanque es igual, a esto se le llama variaciones temporales. En algunos libros de cálculo le ponen variaciones temporales. Y uno ve eso y se asusta, ¿no? Dice, ¿y ahora cómo miércoles se hace eso? Y no es más que la aplicación del teorema 1, regla de la cadena, donde la variable final es el tiempo. Lo que hablábamos hace rato de tanques de agua, vamos a tratar de ver cómo resolvemos esto. Fíjense, un tanque de agua tiene la forma de un cono circular. Ya, ese es mi cono. Invertido, ¿no? Porque si no, no entraría agua. Con una base de radio de 2 metros. Fíjense, la base tiene un radio de 2 metros. La base en este caso sería la parte más ancha, ¿no? La boca. Y el agua está entrando por acá. Y la altura de nuestro tanque es 4 metros. Entonces, de acá a acá, fíjense, ahí está ya dibujado, vale 4 metros. Esas son sus características geométricas. Puede ser un tanque más grande, más pequeño, más alto, con un radio mayor. Esas son sus características geométricas. Esas están asociadas a las variables X y Y, o en este caso al radio y a la altura. ¿De acuerdo? Esas son sus variables geométricas. Estamos bombeando, o está entrando agua en este tanque cónico, agua a esta tasa, 3 metros cúbicos por minuto está entrando. Entonces, estoy en mi laboratorio de física, me hice un cono de papel o de lata, digamos, que sea impermeable, lo acerco al grifo y empiezo a ver cómo el agua va subiendo. Y mido la tasa, el volumen de agua que está entrando por minuto. El caudal, creo que se llama eso, ¿no? Es el volumen de agua que está entrando por minuto. Me están pidiendo cómo varía o cómo sube el agua cuando hemos llegado a una profundidad de 3 metros. Fíjense, cuando el agua está abajo, la velocidad seguramente va a ser mayor porque el radio es menor, ¿no? Y a medida que va subiendo el agua, la velocidad de la subida del agua, valga la expresión media vulgar que estoy usando, va a ir disminuyendo la velocidad de la altura. Va a ir disminuyendo porque se está haciendo cada vez más ancho la boca del cono. Al principio solo es un punto, la velocidad va a ser rápida acá. Va a empezar a subir rápidamente y luego va a ir disminuyendo poco a poco hasta llegar al borde final. Entonces, cuando está a una altura de 3 metros, ¿cómo está variando la velocidad? ¿A qué tasa sube el agua a la altura de 3 metros? Eso es lo que me está preguntando. ¿De acuerdo? ¿Está claro la pregunta? Porque si no está claro la pregunta, no vamos a poder hacer nada. ¿Está claro la pregunta? Niños, ayer debía haberlos felicitado, ¿no? Día del Niño era. Ya se entendió la pregunta. Ahora, tengo que ver cómo los resuelvo. Sí, ingeniero. Perfecto, jóvenes. Entonces, lo que tengo que hacer primero es fijarme en la forma que tiene mi tanque de agua. Es un cono. Entonces, escribiré la ecuación de un cono. ¿De acuerdo? Voy a escribir la ecuación de un cono. Este cono. El radio y la altura. Estoy poniendo variables minúsculas. Aquí les puse mayúsculas, ¿no? Ese es el volumen. Esa es mi función Z, que en este caso se llama volumen. Y este volumen depende de dos variables. Depende de X. Bueno, ya no es X, ahora será el radio. Y depende de la altura. Pero cuando entra el agua, tanto el radio como la altura van a ir variando, ¿no? A medida que va entrando más agua, el radio se hace más ancho y a medida que va entrando el agua, nuevamente, la altura también se va haciendo más alta, valga la redundancia. Por lo tanto, dependen del tiempo. Va a ir variando con el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que me están pidiendo? ¿Y qué dato tengo? Tengo la tasa de agua que entra por la boca del cono. Por lo tanto, la velocidad de entrada del agua va a ser igual a la variación del cono. Esto en realidad va a ser variación del cono.
Ahora aquí la pregunta es que yo haría es, ¿pero acaso el cono está variando? No, el cono no está variando, el cono tiene medidas fijas, su radio es 2 y su altura es 4, pero lo que está variando es la forma cónica del agua. El cono va a hacerse cada vez más grande, pero me estoy refiriendo al cono del agua. Cuando esté acá abajo, el cono del agua va a ser estito, ¿no? Chiquitito. Cuando entre más agua, este cono formado por el agua va a ir creciendo. Sigue entrando agua, sigue creciendo. Fíjense, el radio y la altura está cambiando, pero no del tanque, sino del agua que tiene la forma de un cono. ¿De acuerdo? Por eso estoy colocando esta condición. El cono va a ir variando, pero no el cono del tanque, reitero, el cono del agua, formado por el agua. El agua toma la forma del cono y ese cono de agua es el que está cambiando. Y va a ir cambiando en función de cuánta agua está entrando. Cuanto más agua entre a una determinada velocidad, entonces va a ir cambiando el cono del agua, no del tanque. Hay dos conos, ¿no? El cono del tanque y el cono del agua. El agua va tomando la forma de un cono, porque el agua tiene esa propiedad de adaptarse a la forma de cualquier tanque. En este caso se está adaptando a la forma de ese cono. O sea, lo que está variando es el cono del agua. Entonces, por eso estoy colocando es el cono del agua que está entrando, por eso estoy poniendo B sub E. Y lo voy a llamar simplemente así. Perfecto. Como el tanque del agua es fijo, pero el cono va variando, el cono del agua va variando, entonces regla de la cadena, ¿no? Voy a decir, el agua que está entrando va a hacer que varíe el radio y va a hacer que varíe la altura, y eso significa que tanto el radio como la altura van a tener que cambiar en función del tiempo. Regla de la cadena. Y yo ya sé qué es eso, es la derivada del volumen de agua respecto del radio por la derivada de la variación del radio respecto de t, más la variación del volumen respecto de la altura, que es la otra variable que puede variar, por la variación de la altura respecto del tiempo. Y lo he llevado a su forma vectorial, porque a mí me gusta la forma vectorial. Si no lo quieren llevar a la forma vectorial, no lo hagan, ¿no? No es necesario. Pero acá tengo cosas interesantes, porque acá, en este vector, tengo algo que me han pedido. ¿Qué cosa me han pedido? Me han pedido la variación de la altura respecto del tiempo, a esta determinada altura. Por lo tanto, me están pidiendo esto. Esa es la variable que necesito averiguar. La variación de la altura respecto del tiempo, a una determinada altura, ¿no? A la altura de 3 metros. Cuando llega el agua a 3 metros, ¿cuál es su velocidad? Me están preguntando. Pues cuando yo llego a la meta, digamos, en mi auto, estoy en una carrera y me preguntan, ¿a qué velocidad has entrado en la meta? Ha entrado a una velocidad de 5 metros por segundo, porque era el último, digamos, que he llegado en la carrera. Entonces, eso es lo que me están pidiendo. Muy bien. El problema es que no tengo esto. La variación de radios respecto del tiempo no tengo. No tengo en realidad ninguno de esos dos, ni lo que está pintado con rojo, ni lo que está pintado con azul. Pero lo que yo necesito saber es lo que está pintado con azul. Estas derivadas son fáciles. Es el volumen, la derivada del cono, esto respecto del radio y respecto de la altura. Este gradiente es fácil. Ese gradiente es fácil. Pero en esta otra lo que no tengo es la derivada de la altura respecto del tiempo, ni la derivada del radio respecto del tiempo. Entonces, lo que voy a hacer es matemáticas. Voy a decir, voy a hallar términos equivalentes. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer proporciones. H mayúscula y R mayúscula son los volúmenes, es el volumen del cono, del volumen físico, 4 metros y 2 metros. Y eso va a ser equivalente al volumen del agua, a la relación entre la altura del agua y el radio del agua. Van a ser equivalentes. Estoy haciendo una especie de tangente acá, ¿no? Estoy comparando con esto. Estoy diciendo, este radio sobre esta altura va a ser equivalente a este radio sobre esta altura. Eso estoy diciendo. Estoy haciendo equivalencia. ¿Cómo se llama eso en la geometría clásica, en la geometría euclidiana? Ahí hablaban de lados congruentes, de ángulos congruentes. ¿Se acuerdan? Estoy haciendo eso. Ángulos congruentes estoy buscando. Ángulos iguales. O sea, este ángulo yo lo puedo calcular con una función tangente, por ejemplo, este ángulo. Este ángulo va a ser lo mismo si utilizo el triángulo pequeño o utilizo el triángulo grande. Es lo mismo. Y es lo que estoy poniendo acá. Estoy viendo ángulos congruentes, ángulos iguales.
¿Para qué estoy haciendo eso? Para eliminar la variable radio. Despejo la variable radio de esta ecuación y la variable radio ya lo estoy eliminando en términos de la altura y además puedo reemplazar sus datos. El radio valía 2 y la altura varía 4. Por lo tanto, el radio había sido la mitad de la altura. Y si encuentro su forma diferencial, encuentro la derivada del radio respecto del tiempo, eso va a ser 1/2 la derivada de h respecto del tiempo. Por lo tanto, fíjense, ya he encontrado algo interesante, algo útil. Esto ya no necesito porque lo voy a reemplazar por esto. Y mi única incógnita va a ser la variación de la altura respecto del tiempo. Interesante. Entonces, fíjense, mi siguiente paso es ese, justamente. Nuevamente voy a la expresión general que tenemos ahí. Y ahora ya tengo solo una incógnita. Y esa incógnita es la variación de la altura respecto del tiempo, que es lo que me han pedido. Fíjense, ya es fácil darse cuenta que también me podían haber pedido la variación del radio respecto del tiempo a una determinada altura, ¿no? Hacía exactamente lo mismo. Si en lugar de despejar R, despejaba H. Ya tenía la variación del radio respecto del tiempo. Y este vector ya dependía solo de una variable, el radio o la altura. En este caso me han pedido la altura, así que lo hago depender solo de la altura. Estoy haciendo el producto escalar, ¿de acuerdo? Estoy multiplicando el primer término con el primero, del primer término del vector gradiente con el primer término del vector velocidad, y el segundo término, la segunda componente del gradiente con la segunda componente del vector velocidad. Hago ese producto escalar. Perfecto. Puedo factorizar la derivada de h respecto de t. Solo es álgebra acá. Pueden hacerlo como ustedes quieren. Yo lo hice así. Y me queda eso. Ahora necesito solo encontrar las derivadas, la derivada del volumen respecto del radio y la derivada del volumen respecto de la altura. Pero esta es la condición geométrica ya, es la condición geométrica. Y eso lo voy a obtener acá de esto, de la ecuación, la forma geométrica, de la ecuación, ¿no? del cono, que geométricamente es eso, un cono. Podría ser otra cosa. Ya está. Encuentro esas derivadas. El volumen de un cono es una cosa como esta, lo voy a volver a escribir. Es 1/3 del volumen de un cilindro. Vale decir, pi por el radio al cuadrado por la altura. Ese es el volumen de un cono, ¿no? La tercera parte del volumen de un cilindro. Entonces, la derivada respecto del radio me va a dar 2/3 de pi r por h. Que es seguramente lo que tengo acá. 2/3 de pi por h. Pero el radio vuelve a aparecer, pero el radio ya sé que vale h al cuadrado. 8 sobre 2, por lo tanto voy a tener h al cuadrado sobre 4. Ahí está. Tengo que eliminar la variable radio porque no tengo, ¿no? Todo tengo que colocarlo en términos de la altura. Porque además me han dicho a una altura de 3 metros, por lo tanto, tengo que hacer uso de eso. Luego tengo, ¿qué más? Tengo la derivada del volumen respecto de h. Eso es más fácil. Eso es 1/3 pi r al cuadrado. 1/3 pi r al cuadrado. ¿De acuerdo? Acá está. Y sumando, porque ya voy a tener todo en términos de la misma variable, el resultado es pi cuartos. Esta, la derivada de b respecto de h. Reemplazo mis datos, porque aquí he encontrado solo la derivada de b respecto de r y solo la derivada de b respecto de h para reemplazar acá y acá. La derivada de b respecto de r vale 3pi y la derivada de b respecto de h vale 3/4 de pi. Entonces, lo he hecho separadamente para que ustedes lo vean con calma en su casa, porque a veces explicando no me siguen, ¿no? Porque hay varios números. Estoy explicando lo que hice. Ustedes lo verifican en su casa. He encontrado separadamente esto y esto. Luego los sumo, ¿no? Los junto, porque en realidad estoy averiguando esto. La derivada del volumen respecto del tiempo. La derivada del volumen respecto del tiempo. Reemplazo mis resultados anteriores y esta sigue siendo mi incógnita. Esta. Perfecto. Pero ¿cuánto de agua está entrando? ¿Cuál es el caudal de agua que está entrando? Está entrando un caudal de 3 metros o pies cúbicos por minuto o algo así. Nos han dado 3 metros cúbicos por minuto, correcto. Entonces, la variación del volumen respecto del tiempo es el caudal del agua que está entrando. 3 pies cúbicos por minuto. Esta otra parte es la misma, que son puros datos, y esto lo reemplazo por 3. Y de eso despejo h.
la derivada de h respecto de t. Y eso, después de haber despejado, sale que ese volumen es de 0,28 metros cúbicos por minuto. ¿De acuerdo? Ya está, estaba haciendo esa variación. Y fíjense que he ido reemplazando cosas, ¿no? Porque me han pedido a una altura de 3 metros. Fíjense que aquí tenía un h. Aquí tenía un h al cuadrado. Estoy reemplazando por 3, porque me han pedido a esa altura. Me podían haber pedido a la altura de 4 metros. Me podían haber pedido a una altura de 1 metro. Entonces, en la misma expresión yo podía haber reemplazado en lugar de 3 en h, que lo tengo acá. Tengo un h acá, tengo otro h acá. En lugar de reemplazar h3, hubiese reemplazado 1, 4, 3.5, lo que me pidan. A mí me han pedido una altura de 3 metros, entonces h lo estoy reemplazando con 3. De ahí sale este resultado, y lo mismo acá. Aquí hay un h también que lo estoy reemplazando con 3. No estoy reemplazando la altura del cono total, ¿no? Del tanque, que es 4. Yo estoy reemplazando la altura h3, porque a esa altura me están pidiendo la variación de la altura justamente respecto del tiempo. Y a la altura de 3 metros está variando a 0,28 metros, en este caso es lineal, no es cúbico, por minuto. A esa altura, esa es la velocidad del agua. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué hora es? Son -10. ¿Quieren hacer un ejercicio más o quieren parar acá? ¿Qué dicen? Un ejercicio más. Ya, un hito más. Uno facilito entonces. El 4. Mostrar que esta función, fíjense, una función media rara me han dado ahora. Es f de x al cuadrado y. ¿Qué es eso? No sé, ¿no? Que es bien feo. Z igual a f de x al cuadrado y. O sea, la variable es x al cuadrado y. Ni siquiera está separado con comas. Se están multiplicando. Feo. Ya, pero no importa, lo vamos a resolver porque somos inteligentes. Y me dicen que esta ecuación satisface esta ecuación. Me están pidiendo que derive z respecto de x. Y me están pidiendo que deriva z respecto de y. Pero no sé cuál es la función. Porque la función tiene como variables a esto. Me voy a acordar lo que hemos hecho antes cuando veíamos la parte geométrica de estas funciones. Les decía, esto es composición de funciones, y me daban un x más 1, y menos 1, y me pedían que haya el valor de la función en las coordenadas 1,3. Eso es lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es meter variables intermedias, y voy a decir, esto yo no sé cómo se trabaja. Así que para mí todo esto, ese x al cuadrado, y, le voy a dar un nombre. Le puedo llamar lo que quiera. Le puedo llamar m, b, lo que sea. Le voy a llamar u. Entonces ya tengo una función que yo conozco. Voy a tener un z que va a ser función de u. De u. Pero u va a depender de x y de y. Por lo tanto, mi diagramita es así. Lo he simplificado así. Algo que me parecía medio complicado y medio feo, lo he vuelto una cosa que puedo trabajar. Regla de la cadena es lo que estoy estudiando ahora. Z es una función que depende solo de u, pero u depende de x y de y, por esta variable que metí. Ahora, ¿qué es lo que me están pidiendo? ¿Qué necesito? Necesito z respecto de x y necesito z respecto de y. Ah, ya, fácil. Z respecto de x va a ser la derivada de z respecto de u por u respecto de x. Ahora solo tengo una variable intermedia, no tengo dos. No tengo dos. Es básicamente lo mismo. Y si quiero hallar z respecto de y, voy a hacer lo mismo. Es como el juego de la tuncuña, ¿no? Se hacen unos círculos en el piso y uno va saltando, lanzando una monedita o una tapita. Z respecto de u por u respecto de y. Regla de la cadena. Cuando quiero encontrar la derivada de z respecto de x, va a ser la derivada de z respecto de u por la derivada de u respecto de x. Y cuando quiero encontrar la derivada de z respecto de y que necesitamos para esta ecuación, va a ser z respecto de u por u respecto de y. Y estas derivadas las puedo encontrar. Z respecto de u no la puedo encontrar. Se va a quedar así, porque no tengo una función, ¿no? No me dice z es igual a u al cuadrado, por ejemplo. No me están diciendo eso. Solo me dicen que z depende de u, así que esta derivada no lo puedo encontrar. Ni esta. Así que se va a quedar simplemente como z respecto de u. Pero esta derivada sí la puedo hacer. U respecto de x es 2xy.
y u respecto de y va a ser x al cuadrado. Pues esas derivadas sí las puedo hacer. Y los reemplazo en mi fórmula. En esta fórmula, en la derivada de z respecto de x, la primera que estoy encontrando, va a ser simplemente z respecto de u por u respecto de x. Z respecto de u se queda como está, y la derivada de u respecto de x vale 2xy. Por lo tanto, mi resultado es ese. 2 veces xy por la derivada de z respecto de u. Z respecto de u no le puedo hacer nada, tampoco lo puedo sacar, se tiene que quedar así. No puedo hacer más nada. Por lo tanto, mi primera derivada y ya está. La derivada de z respecto de y hacemos lo mismo. Y también se queda z respecto de u sin que le haga nada. Ahora reemplazo en mi ecuación. La ecuación era esta. Mi ecuación era esta. Por lo tanto, lo que voy a hacer es simplemente reemplazar mis datos. Tengo el valor de x, que es parte de esta ecuación, este valor de x, y reemplazo mi derivada de z respecto de x que hemos encontrado hace rato, que es esto. Y al otro lado tengo 2y, que es esto, por la derivada de z respecto de y, que es esto, que hemos encontrado también. Y luego si me fijo y si comparo, son iguales, ¿no? Son iguales. Tengo 2x al cuadrado por y por z respecto de u, y tengo 2x al cuadrado por y por z respecto de u. Se cumple. Entonces, ¿qué hemos hecho? Regla de la cadena. ¿Qué hemos hecho? Composición de funciones. Y esta cosa que parecía tan fea, lo resultó bien facilito. Lo resultó bien facilito. Bueno, y ahí vamos a quedar. Ahí vamos a quedar. La siguiente clase vamos a seguir haciendo ejercicio y vamos a hacer un poquito más complicados. Así que la siguiente clase, tómense 2 tazas de café antes de venir, vengan con sus 5 sentidos y vamos a seguir derivando cosas más complicaditas. ¿De acuerdo? Ok, jóvenes, con eso damos por concluida nuestra clase. Son casi las 2 de la tarde. Faltan 3 minutos y yo me doy por satisfecho con lo que hemos hecho. Espero que se haya entendido. Espero que esté claro. Este documento creo que todavía no lo he subido, así que terminando la clase lo voy a subir. Después del almuerzo posiblemente o inmediatamente si no me muero de hambre. Ok, jóvenes, ¿alguna duda antes de que me vaya a golpearme el pecho o no? Ninguna duda. Bueno, eso no sé si me alegra o me entristece. Inge, Sí, adelante. Inge, Sí, te escucho. quería preguntarle si ya tenemos auxiliar en la materia. Tenemos malas noticias con el auxiliar de la materia, jóvenes. Más malas noticias. Ya teníamos un ayudante. Y el ayudante, yo lo he evaluado. Yo he tomado el examen oral y he tomado el examen escrito. Y teníamos 10 postulantes que se han habilitado a la instancia oral y de esos se han habilitado 7. Y los 7 ya teníamos. Incluso les pasé el nombre del ayudante, creo, en la plataforma Teams. Pero el director del curso básico, el día domingo, nos mandó un mensaje indicando de que algunos de esos ayudantes que ya habían sido seleccionados, entre ellos el nuestro, los estaban sacando porque no cumplían con un requerimiento que ahora ha impuesto la universidad, que se sacó a través de una resolución universitaria aparentemente el anterior año, el año 2021, en noviembre creo. Y esa resolución dice que para ser ayudante, su nota mínima de aprobación tiene que ser 56. Antes podían aprobar con 51. Y nuestro ayudante tenía una nota final en su evaluación para ser ayudante menor a 56, no sé, 55, 54, tal vez 51, no sé, porque se evalúa el examen escrito, se evalúa el examen oral y se evalúan sus méritos. Entonces nuestro ayudante tuvo una calificación baja, ¿no? Menor a 56. Antes, a esos ayudantes que les ponían esa nota menor a 56, se los contrataba como interinos. Pero ahora la universidad ha decidido que ya no, que tienen que ser siempre titulares, y para ser titulares tienen que tener una nota de aprobación de 56. Nuestro ayudante no ha caído en ese rango, así que lo han afuereado, lo han sacado. Y nos hemos vuelto a quedar sin ayudante y estamos arruinados. Según el director del curso básico, la convocatoria ya habría salido. No sé si habrá salido, pero ya habría salido. Y hasta fines de este mes, que son 15 días, ya tendríamos nuestro ayudante. Yo no soy tan optimista, ¿no? Viendo todas estas cosas, así que es muy probable que
antes del segundo parcial, tal vez una semana antes, en el mejor de los casos 2. Vamos a tener un ayudante donde seguramente tal vez hasta le tenga que ceder mis clases para que él haga más ejercicios con ustedes. Ahora, mientras no tengamos ayudantes, yo voy a hacer clases de ejercicios extras, los sábados, posiblemente este sábado, no, este sábado es feriado, tal vez el siguiente ya haga una clase de ejercicio extra de todo esto que estamos haciendo. Pero las clases de ejercicios, como he estado viendo, vienen 20 de los 150. Y ahora mismo, ¿no? A estas clases han venido 35 personas en el mejor de los casos, ahora somos 34, de los 120 que estamos inscritos en el paralelo. Y a las clases de ejercicios vienen 20, vienen 10. De todas formas, yo no me rindo, vengo y hago mis clases de ejercicios, digamos, pero tampoco veo mucho interés por parte de ustedes, ¿no? Así que vamos a tener que seguir bailando con nuestro propio pañuelo, seguir estudiando por nuestra cuenta y tratando de venir a clases y yo apoyarlos con más ejercicios, ¿no? Esa es la realidad de la ayudantía jóvenes. Me he extendido explicándoles, pero es para que más o menos quede claro por qué no tenemos ayudante. ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, no sé si podemos pasar una clase de ejercicio en su horario del auxiliar. ¿Qué día tenía el ayudante? Los viernes de 4 a 6. Ah, ya, sí, yo no tengo nada que hacer el viernes de 4 a 6. Podemos utilizar ese horario. Normalmente ese horario tengo libre. Podemos usar ese horario. Me voy a fijar. Bueno, pero esto no quiero hacer ejercicios extras porque los ejercicios extras que voy a hacer van a ser un poco más complicados. Pero podemos usar ese horario. Es buena sugerencia la de su compañera. Me voy a fijar si puedo hacer algo de ejercicios, pero no para este viernes, sino para el siguiente, porque este viernes es feriado, ¿no? Y yo no voy a estar en mi casa. Voy a estar posiblemente golpeando el pecho en algún lado. Pero para el siguiente viernes ya podemos pasar clases. Y si hay necesidad, pasamos viernes y sábado más, o sea, más clases de ejercicio. Ok, sí, está bien la sugerencia. ¿Algún otro comentario, jóvenes? Ninguno. Perfecto. Bueno, entonces les voy a subir este documento y estudienlo, véanlo nuevamente. Estoy explicando varias cosas en el documento. El documento no es solo un libro que hace el ejercicio, sino que he estado incluyendo párrafos que comentan, que les explican más o menos cómo he hecho un ejercicio. Es que en mi opinión es un buen documento de apoyo, digamos, para que ustedes puedan leer. Y el libro que les he puesto, el Claudio Pita Ruiz, Cálculo Superior Claudio Pita Ruiz, es un buen libro para hacer ejercicios y para ver más ejemplos. Ahí, luego el libro de los peruanos, Eduardo Espinosa, creo, de esos libros, hay muchos de derivadas parciales también ahí que pueden utilizar para seguir haciendo ejercicio. Acá tenemos que ponerle harto empeño personal, jóvenes, ¿listo? Bueno, con esa última recomendación nos despedimos y nos vemos el día lunes.